Un joven latino de 17 años, sin abogado ni recursos, desafía al sistema judicial y deja a un juez con la boca abierta al demostrar su inocencia, con una defensa impecable, basada en el conocimiento profundo de la ley. Era una mañana soleada en 1900, el Tribunal del Condado de San Martín. La sala del juzgado número 5 estaba repleta de personas que esperaban sus respectivos casos. El aire acondicionado apenas lograba mantener el ambiente fresco, mientras la luz entraba por los grandes ventanales laterales, iluminando el solemne espacio con sus paneles de madera oscura y la bandera nacional que flanqueaba el estrado del juez. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto, y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Miguel Sánchez, un joven latino de 17 años, esperaba nervioso en la última fila. Vestía una camisa blanca abotonada hasta el cuello y unos pantalones negros que su madre había planchado meticulosamente esa mañana. Entre sus manos sostenía una carpeta azul desgastada, llena de papeles cuidadosamente organizados. A diferencia del resto de los acusados, Miguel no tenía abogado. No podían permitírselo. Caso número 2478B. Estado contra Miguel Sánchez, por presunta violación de ordenanza municipal y obstaculización de la vía pública, anunció el secretario del tribunal con voz monótona. Miguel se levantó con determinación y caminó hacia el frente de la sala. Cada paso resonaba en el silencio repentino mientras todos los ojos se posaban sobre él. El juez Ramírez, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y una expresión permanentemente severa, ajustó sus gafas y observó al joven con evidente desdén. «¿Dónde está tu abogado, muchacho?», preguntó el juez, su voz profunda y autoritaria llenando la sala. «Me represento a mí mismo, su señoría», respondió Miguel con un ligero temblor en su voz, pero manteniendo la mirada firme. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del juez, mientras intercambiaba miradas con el fiscal González, un hombre de mediana edad con un traje impecable y maletín de cuero italiano. «¿Te das cuenta que estás enfrentando multas de más de $2,000 y posible servicio comunitario?», inquirió el juez con condescendencia. «¿Y aún así crees que puedes defenderte mejor que un profesional del derecho?». Las risas sofocadas de algunos espectadores y funcionarios llenaron la sala, haciendo que las mejillas de Miguel se sonrojaran de vergüenza. Sin embargo, el joven irguió los hombros y respondió con firmeza: «Sí, su señoría. Estoy preparado para defender mi caso». El fiscal González se levantó con la confianza de quien ha ganado cientos de casos similares. Ajustó su corbata y comenzó su exposición con voz clara y contundente. «Su señoría, los hechos son simples e irrefutables. El acusado, Miguel Sánchez, instaló un puesto de venta ambulante en la esquina de la avenida Lincoln y calle Robles el pasado 12 de abril. Carecía de los permisos necesarios según la Ordenanza Municipal 45B, que regula el comercio callejero. Además, su puesto ocupaba parte de la acera, obstaculizando el paso de los peatones». González hizo una pausa dramática antes de continuar, disfrutando del momento. Cuando el oficial Mendoza le pidió sus permisos, el acusado no pudo presentarlos. Al solicitarle que desmontara su puesto, mostró resistencia y argumentó durante más de 15 minutos, entorpeciendo la labor policial. Todo esto está documentado en el informe que tiene ante usted. El fiscal presentó fotografías del puesto de Miguel. Una modesta mesa con una sombrilla donde vendía aguas frescas caseras y empanadas que su abuela preparaba. También mostró un diagrama de la acera, señalando cómo supuestamente el puesto bloqueaba el tránsito peatonal. La ley es clara, su señoría. El acusado violó deliberadamente la ordenanza municipal y obstaculizó el espacio público. Solicitamos una multa de $2,500 y 100 horas de servicio comunitario, como escarmiento y ejemplo para otros infractores. El juez Ramírez asintió complacido con la presentación mientras tomaba notas. Luego, dirigiéndose a Miguel con expresión condescendiente, dijo: «Tu turno, abogado Sánchez. Veamos qué tienes que decir en tu defensa». Las risas contenidas volvieron a escucharse en la sala.
Miguel respiró profundamente y extrajo varios documentos de su carpeta desgastada. Sus manos habían dejado de temblar. Con voz clara y sorprendentemente profesional, comenzó su defensa. Gracias, Su Señoría. Quisiera señalar 3 puntos fundamentales que demuestran mi inocencia en este caso. El silencio descendió sobre la sala mientras el joven colocaba metódicamente sus documentos sobre la mesa de la defensa. El juez arqueó una ceja, sorprendido por el tono seguro del muchacho. En primer lugar, la Ordenanza Municipal 45B que el fiscal ha citado fue modificada por el anexo 12C, aprobado hace 3 meses por el Consejo Municipal. Este anexo establece una excepción para vendedores menores de edad durante los fines de semana, siempre que sus productos sean de elaboración casera y el área ocupada no supere los 1.2 metros cuadrados. Miguel presentó una copia certificada del anexo que había conseguido en el archivo municipal, después de pasar horas investigando. El juez Ramírez tomó el documento con escepticismo, pero al revisarlo su expresión comenzó a cambiar. Mi puesto medía exactamente 1 metro cuadrado, como puede comprobarse en las propias fotografías presentadas por la Fiscalía. Además, todos mis productos son elaborados artesanalmente por mi familia, como demuestran estos registros sanitarios. El joven mostró certificados de manipulación de alimentos a nombre de su abuela y recibos de los ingredientes utilizados. La confianza del fiscal González comenzaba visiblemente a desmoronarse. En segundo lugar, respecto a la supuesta obstrucción del paso peatonal, el artículo 17 del Código Urbano establece que la obstrucción se produce cuando se reduce el espacio transitable a menos del 60% del total. La acera en cuestión mide 3.5 metros de ancho, como se puede verificar en los registros municipales que adjunto como evidencia. Mi puesto ocupaba solo 0.7 metros, lo que deja libre más del 80% del espacio. Miguel presentó un plano detallado del área que había conseguido en la Oficina de Planificación Urbana. El juez lo examinó con creciente interés, mientras el fiscal hojeaba nerviosamente sus documentos. Por último, en cuanto a la supuesta resistencia ante el oficial Mendoza, presento la grabación de audio completa de nuestra interacción, legalmente obtenida al ser una conversación en espacio público con un funcionario en ejercicio de sus labores. Miguel sacó una pequeña grabadora digital de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. El juez Ramírez hizo un gesto para que procediera. Al reproducir la grabación, la voz de Miguel se escuchaba respetuosa en todo momento, solicitando amablemente al oficial que le mostrara la normativa específica que estaba infringiendo. El oficial, por su parte, se mostraba confuso y no podía citar el artículo específico. Me permitiría señalar, Su Señoría, que según el caso Martínez contra el Estado de 2019, un ciudadano tiene derecho a solicitar la especificación de la norma que presuntamente está violando, y este derecho no constituye resistencia a la autoridad. El fiscal González se había quedado sin palabras. El juez Ramírez, que había comenzado la sesión burlándose del joven, ahora lo observaba con una mezcla de asombro y respeto. La sala permanecía en completo silencio. Su Señoría, no instalé ese puesto por rebeldía o falta de respeto a la ley. Lo hice porque mi madre está enferma y necesitamos el dinero para sus medicamentos. Investigué cuidadosamente la normativa para asegurarme de estar dentro de la legalidad. Vengo a este tribunal no para desafiar al sistema, sino para defender mis derechos como ciudadano que ha actuado conforme a la ley. Miguel cerró su carpeta y miró directamente al juez. Sus palabras finales resonaron en la sala. Por todo lo expuesto solicito respetuosamente que se desestime este caso al carecer de fundamento legal. El juez Ramírez se quitó las gafas y frotó el puente de su nariz. La sala permanecía en absoluto silencio. Después de unos momentos que parecieron eternos, finalmente habló. En mis 30 años como juez, pocas veces he presenciado una defensa tan meticulosa y bien fundamentada, especialmente de alguien sin formación legal formal. Miró directamente a Miguel con una nueva expresión de respeto en su rostro. Has presentado evidencia clara y contundente que refuta cada uno de los cargos.
Has citado correctamente precedentes legales y normativas aplicables. Has demostrado un conocimiento de la ley que muchos abogados profesionales envidiarían. El fiscal González miraba fijamente sus papeles, evitando el contacto visual con cualquiera en la sala. Por lo tanto, desestimo todos los cargos contra el acusado. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó con finalidad en la sala. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes mientras Miguel recogía sus documentos con manos ahora temblorosas por la emoción. Antes de que Miguel pudiera retirarse, el juez Ramírez lo llamó. «Joven Sánchez, un momento, por favor». Miguel se detuvo, inseguro de lo que vendría. «Te pido disculpas por mi actitud al inicio de esta audiencia. Reconozco que te juzgué prematuramente, basándome en prejuicios que no tienen lugar en un tribunal de justicia». La sala guardaba un silencio reverencial ante esta inusual muestra de humildad del notoriamente severo juez. «Tienes un talento natural para el derecho. Hay un programa de becas en la Universidad Estatal para estudiantes destacados. Me gustaría recomendarte personalmente. Este país necesita más abogados con tu dedicación y capacidad». 3 meses después de aquel histórico día en el tribunal, Miguel Sánchez caminaba por el amplio campus arbolado de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal. La luz del sol otoñal se filtraba entre las hojas doradas y rojizas, proyectando patrones danzantes sobre los senderos de piedra. Llevaba un pesado libro de introducción al derecho constitucional bajo el brazo y una expresión de determinación en su rostro que había reemplazado la inseguridad de antaño. La beca completa que ahora disfrutaba, resultado directo de la recomendación personal del juez Ramírez, no solo cubría la matrícula y los materiales, sino también un modesto estipendio que le permitía ayudar económicamente a su familia. Aquella mañana de octubre, Miguel se dirigía a la biblioteca central para reunirse con su grupo de estudio. Mientras avanzaba entre edificios históricos de ladrillo rojo, no podía evitar recordar el camino que lo había llevado hasta allí. Cada paso por aquel prestigioso campus representaba una victoria sobre las estadísticas que predecían un futuro muy diferente para jóvenes latinos de su barrio. Según esas mismas estadísticas, él debería estar trabajando en algún empleo mal pagado, o, peor aún, involucrado en actividades ilícitas, como tantos otros chicos con los que había crecido. La madre de Miguel, Esperanza, había llorado de emoción cuando recibió la carta de aceptación con la notificación de la beca. Aquella noche, la pequeña casa de los Sánchez se había llenado de familiares y vecinos que acudieron a celebrar lo que consideraban un milagro. Miguel recordaba vívidamente las palabras de su abuelo Manuel, quien con lágrimas en los ojos y sosteniendo un vaso de horchata casera, había brindado diciendo: «Mi nieto no solo venció a un juez, venció a un sistema entero que estaba diseñado para que fracasara». La salud de su madre había mejorado considerablemente en los últimos meses. Ya no tenían que decidir entre comprar medicamentos o pagar la electricidad. El dinero de la beca, sumado al trabajo a tiempo parcial que Miguel había conseguido como asistente de investigación del profesor Mendoza, experto en derecho de minorías, aseguraba que las necesidades básicas de la familia estuvieran cubiertas. Ver a su madre recuperando fuerzas día tras día, ocupándose nuevamente del pequeño jardín trasero, donde cultivaba hierbas medicinales y chiles, era para Miguel la recompensa más grande de todas. En la biblioteca, Miguel encontró a sus compañeros de estudio esperándolo. El grupo era diverso. Sofía, una brillante estudiante mexicoamericana de segunda generación. James, un afroamericano que había servido en el ejército antes de entrar a la universidad. May, hija de inmigrantes chinos y primera de su familia en acceder a educación superior. Y David, un joven blanco de clase acomodada que había desarrollado una sincera amistad con Miguel a pesar de sus orígenes tan diferentes. Juntos formaban un equipo formidable, cada uno aportando perspectivas únicas que enriquecían sus debates sobre los casos que estudiaban. «Por fin apareces, abogado estrella», bromeó Sofía mientras Miguel se sentaba. «El profesor Castillo no deja de hablar de tu famoso caso en la clase de práctica legal». Miguel sonrió con modestia.
La historia de su confrontación con el licenciado juez Ramírez se había extendido rápidamente por toda la facultad. Al principio, había sido incómodo ser reconocido por profesores y estudiantes, pero con el tiempo había aprendido a utilizar esa notoriedad para abrir conversaciones sobre el acceso a la justicia para las comunidades marginadas. No exageres, Sophie. Tuve suerte y me preparé bien, eso es todo, respondió Miguel mientras sacaba su portátil y sus apuntes. Amigo, deja la falsa modestia, intervino James, pasándole un café que había guardado para él. Lo que hiciste fue extraordinario, y lo sabes. De hecho, me recuerda al caso Gideon contra Wainwright, cuando un hombre sin recursos se defendió hasta llegar a la Corte Suprema. Durante las siguientes 3 horas, el grupo se sumergió en el análisis de un complejo caso sobre derechos civiles que debían presentar la semana siguiente. Miguel aportaba frecuentemente perspectivas que sorprendían incluso a David, quien había crecido rodeado de abogados en su familia. ¿Cómo se te ocurren estos enfoques?, preguntó May en un momento dado, después de que Miguel planteara una interpretación innovadora de un precedente legal. Supongo que es porque veo la ley desde la perspectiva de quienes normalmente son olvidados por ella, respondió Miguel tras reflexionar unos segundos. Cuando no tienes recursos, necesitas ser creativo con las herramientas disponibles. Esa tarde, después de clases, Miguel se dirigió a la esquina de la avenida Lincoln y calle Robles, como hacía todos los jueves. El lugar donde una vez había tenido su modesto puesto de aguas frescas se había transformado. Ahora, bajo una carpa azul con un letrero que rezaba Asesoría Legal Comunitaria, Miguel ofrecía orientación gratuita a vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. La pequeña mesa plegable que utilizaba estaba cubierta de folletos informativos sobre derechos laborales, ordenanzas municipales y recursos comunitarios, todos cuidadosamente traducidos al español, hmong y árabe, los 3 idiomas más hablados en el barrio además del inglés. Miguel, muchacho, qué bueno verte, exclamó don Pedro, un vendedor de tacos de 60 años que se acercaba con su característico sombrero de paja. La inspectora de Sanidad vino ayer y gracias a los permisos que me ayudaste a tramitar, todo estaba en regla. Hasta me felicitó por la limpieza del puesto. Miguel sonrió ampliamente mientras estrechaba la mano callosa del hombre. Don Pedro había sido uno de sus primeros clientes en esta improvisada clínica legal callejera. Semanas atrás, el hombre había estado a punto de perder su negocio de 30 años por desconocer cambios recientes en la normativa sanitaria. Me alegro mucho, don Pedro. ¿Ve cómo valió la pena todo ese papeleo? Y tanto. Mis hijos dicen que eres un ángel caído del cielo. Mi Pedrito quiere ser como tú cuando crezca, ¿sabes? Ahora pasa horas leyendo en la biblioteca en vez de perder el tiempo en la calle. Estas palabras hicieron que el corazón de Miguel se hinchara de orgullo. Si su ejemplo servía para que tan solo un joven del barrio viera posibilidades más allá de las limitadas expectativas que la sociedad tenía para ellos, todo el esfuerzo valía la pena. Durante las siguientes 2 horas, Miguel atendió a varios miembros de la comunidad. Una madre soltera que necesitaba ayuda para entender una notificación de desalojo, un grupo de jardineros que querían formar una pequeña cooperativa, pero no sabían por dónde empezar. Una anciana que había recibido una multa injustificada por supuesta violación del Código de Construcción. Para cada caso, Miguel ofrecía orientación clara, recursos específicos y, cuando era necesario, derivaciones a abogados profesionales de la red de asistencia legal que él mismo había ayudado a crear junto con algunos profesores de la facultad. Lo que había comenzado como un pequeño gesto de retribución a su comunidad, se había convertido en un verdadero movimiento. Varios estudiantes de Derecho, inspirados por su iniciativa, se habían sumado al proyecto, estableciendo puntos similares de asesoría en otros barrios marginados de la ciudad. La decana de la facultad, impresionada por el impacto del programa, había propuesto formalizarlo como parte del currículo de práctica legal, otorgando créditos académicos a los estudiantes participantes. Cuando Miguel regresó a casa esa noche, encontró una sorpresa esperándolo. Su abuela Dolores, sentada en la mesa de la cocina junto a su madre,
conversaba animadamente con una mujer elegante que le resultó vagamente familiar. «Miguel, hijo, mira quién vino a visitarnos», exclamó Esperanza con evidente emoción. Al acercarse, Miguel reconoció a la visitante. Era la jueza Elena Ortiz, la primera latina en ocupar un puesto en la Corte Suprema del Estado. Una figura legendaria en los círculos legales y una heroína personal para él, desde que había leído sobre ella en la biblioteca pública años atrás. «Señora jueza, es un honor», balbuceó Miguel extendiendo la mano con nerviosismo. «El honor es mío, Miguel», respondió ella con una cálida sonrisa. «He venido porque el juez Ramírez me habló de ti y de tu extraordinaria defensa. Además, he estado siguiendo tu iniciativa de asesoría comunitaria. Durante la cena, preparada apresuradamente por Esperanza y Dolores con los mejores platos de su repertorio, la jueza Ortiz compartió su propia historia. Hija de campesinos migrantes, había trabajado en los campos de frutas mientras estudiaba, por las noches. Su camino hacia la judicatura había estado plagado de obstáculos similares a los que Miguel enfrentaba. «La ley, Miguel, es como un idioma», explicó la jueza mientras saboreaba las enchiladas de mole que Dolores había preparado. «Quienes nacen en familias donde ese idioma se habla tienen una ventaja natural, pero quienes como tú y como yo tenemos que aprenderlo como segunda lengua, a menudo desarrollamos una comprensión más profunda de sus matices y sus posibilidades». Antes de marcharse, la jueza Ortiz le hizo una propuesta que dejaría a Miguel sin aliento. Le ofreció una pasantía de verano en su despacho, una oportunidad por la que competían los mejores estudiantes del país. «Necesitamos más voces como la tuya en los pasillos del poder, Miguel. Voces que entiendan cómo afectan las leyes a quienes viven en sus márgenes». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación, iluminado por una lámpara de escritorio, desgastada, y comenzó a escribir en su diario, una práctica que había mantenido desde los 12 años. «Hoy comprendo que mi victoria en el tribunal no fue el final de una historia, sino el comienzo de algo mucho más grande. Siento una responsabilidad inmensa, pero también una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. El camino que se abre ante mí no será fácil, pero ya no estoy solo en él». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el juez Ramírez se preparaba para retirarse a dormir. Como hacía cada noche desde aquel memorable juicio, observó la fotografía que mantenía en su mesita de noche. La imagen captaba el momento exacto en que Miguel había presentado su evidencia decisiva, con una compostura y dignidad que habían desafiado todos sus prejuicios. El juez sonrió levemente, pensando en cómo un joven de 17 años le había dado la lección más importante de su carrera judicial. En las semanas siguientes, la historia de Miguel continuó expandiéndose como ondas en un estanque. Un periodista local escribió un extenso artículo sobre su clínica legal callejera, que fue retomado por medios nacionales. Organizaciones de derechos civiles se pusieron en contacto con él para explorar formas de replicar su modelo en otras ciudades. Una fundación dedicada al empoderamiento de comunidades minoritarias le ofreció financiamiento para expandir su iniciativa. Miguel aceptó estos reconocimientos con humildad, siempre insistiendo en que lo importante no era su persona, sino el mensaje. Que el conocimiento de la ley podía ser una herramienta de empoderamiento para quienes históricamente habían sido marginados por ella. Un año después de aquel día en el tribunal, Miguel organizó la primera Feria de Derechos Legales. En el Parque Central del barrio, docenas de carpas albergaban a estudiantes de derecho, abogados voluntarios y activistas comunitarios que ofrecían asesoría gratuita sobre inmigración, derechos laborales, vivienda y educación. Cientos de personas acudieron, muchas de ellas recibiendo por primera vez en sus vidas orientación legal accesible y en su propio idioma. Entre la multitud, Miguel distinguió una figura familiar. El juez Ramírez, vestido de civil, recorría las carpas con evidente interés. Cuando sus miradas se encontraron, el magistrado se acercó y le tendió la mano. «Has construido algo extraordinario aquí, Miguel», dijo con sincera admiración.
Todo comenzó con usted, señor juez, respondió Miguel. Si no me hubiera subestimado aquel día, yo nunca habría tenido la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Ambos rieron, reconociendo la ironía del destino que los había unido. Ya no eran el juez prepotente y el joven intimidado, sino dos hombres unidos por el respeto mutuo y el compromiso compartido con una justicia más accesible para todos. Mientras observaba el bullicio de la feria, Miguel comprendió que su verdadera victoria no había sido ganar aquel caso, sino transformar un momento de adversidad en una plataforma para el cambio. Su historia se había convertido en un símbolo de esperanza para toda una comunidad. Un recordatorio de que a veces, cuando el sistema te subestima, esa puede ser tu mayor ventaja. La luz del atardecer bañaba el parque con tonos dorados mientras familias enteras seguían llegando a la feria. Entre ellos, Miguel distinguió a un grupo de adolescentes del instituto local, con sus uniformes escolares y expresiones curiosas. Uno de ellos, un chico delgado de unos 15 años, se acercó, tímidamente. ¿Es verdad que ganaste contra un juez cuando solo tenías mi edad? Y preguntó con ojos brillantes de admiración. Miguel sonrió, recordando su propio asombro al descubrir que la ley podía ser una herramienta de justicia y no solo un instrumento de opresión. Te contaré esa historia, respondió. Pero más importante aún, te enseñaré cómo puedes escribir la tuya propia.